Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar el primer bloque de nuestro último parcial, que es el tercero. Espero que después de estos dos bloques ya que se han dado cuenta de la forma de trabajar, pues sigan trabajando mucho mejor, y los que trabajan, los que han visto sus resultados altos, que trabajen de la misma forma, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque este bloque, no solo este bloque más bien, sino todo este parcial es el más pesado, ¿ok? Entonces puede que cada uno de los bloques se cargue un poco más de información, así como sus entregables. Entonces les insisto, como les he insistido en clases, que cualquier duda que tengan, por más básica que sea, se acerquen a mí. Si no quieren preguntar durante la clase por pena o por lo que ustedes quieran, durante nuestro break pueden acercarse y cualquier duda que tengan se los puedo resolver. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a iniciar con el teorema del residuo, el cual básicamente, como dice aquí el texto, es una formulita que nos va a ayudar a, en lugar de desarrollar todas las divisiones de polinomios, esta nos va a decir tal cual, sin hacer todos los pasos, si en este caso el residuo de una división. ¿Ok? Básicamente sería lo siguiente. Vale, chicos, entonces lo que nos dice el teorema del residuo es que el residuo de la división de un polinomio y un binomio de la forma, el binomio es de la forma x más a, lo podemos obtener sustituyendo la a de este binomio en las x del polinomio. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a darle forma a esto. Todos los polinomios, de aquí para lo que sigue de este bloque, los voy a poner con la letra p. Entonces, p de x me voy a referir a que es un polinomio. Y todos los polinomios tienen la siguiente forma general, que sería a x, y recuerden, tengo un polinomio del grado n. ¿Okay? Entonces, la siguiente letra va a ser bx, va a ir bajando un grado y así sucesivamente. Cx con n-2 más bla 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 bla, hasta que, si recuerdan, nuestras funciones constante, lineal, cuadrática, cúbica, de cuarto grado, siempre llegamos hasta el término que solo es una letra. En este caso, supongamos que es la z. ¿Okay? Entonces, nuestro polinomio va a ir bajando de potencia hasta que solo vamos a tener un número. Recuerden, estas letras representan números, son los coeficientes. ¿Okay? Entonces, esto, chicos, lo vamos a conocer como una forma general del polinomio. Y ahora lo que quiero saber el residuo, es decir, si este polinomio lo divido entre un binomio, el binomio lo voy a denotar con la letra Q. Ustedes pueden elegir la que quieran, pero bueno, aquí vamos a trabajar con la letra P para polinomio y Q para binomio. ¿Okay? Entonces, un binomio de esta forma, x más a. ¿Okay? Y lo que yo quiero saber es lo siguiente: si tengo ax, es decir, el polinomio, lo voy a poner primero como, si tengo el polinomio p de x entre q de x, ¿esto cuánto me va a dar? ¿Cuánto va a ser él? Y recuerden que el teorema del residuo, pues básicamente justo es lo que queremos saber. ¿Cuál es el residuo de esta división? ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el residuo de dividir un polinomio axn más bxn menos 1 más cx n menos 2 más, podemos continuarlo para que vean cómo se continúa, n menos 3 más, etcétera, etcétera, hasta llegar a z? Si ese polinomio lo divido entre el binomio, que es x más a. Ahora, una observación, chicos: este teorema del residuo siempre va a aplicar para divisiones y siempre va a aplicar cuando el denominador sea un binomio y sea de esta forma, exclusivamente de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí tienen la forma general y ahorita lo vamos a aterrizar con un ejemplo. Y bueno, básicamente, antes de ir al ejemplo, lo que nos dice el teorema del residuo es que para saber justo el residuo de ese polinomio, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, para saber el residuo, lo que tengo que hacer es evaluar esa función en a. Bueno, le tengo que cambiar el signo a este a. ¿Okay? Si es positivo, se lo cambio a negativo. Si es negativo, se lo pongo a positivo. En este caso es positivo. Lo que tengo que hacer es cambiar las x por ¿quién? Por a.
solo que con el signo ya ajustado, ¿no? Entonces aquí tengo una x, es positivo, una a negativa a la n, más b a la menos a, n menos 1, más c por menos a la n menos 2, más d por menos a la n menos 3, más etcétera, hasta llegar a z. Z ya no hay donde ajustarle porque no tiene x, ¿ok? Z es un simple número, ¿ok? Entonces esta solo es la forma general, chicos. Ahorita vamos a utilizarlo en un ejemplo para que lo vean un poco más sencillo. Bien, chicos, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Nos pide calcular el residuo de la siguiente división, ¿ok? Entonces tenemos 3x cubo menos 2x cuadrada menos 18x menos 1, que en este caso es nuestro polinomio, entre el binomio x más 2 y es de la forma x más a, ¿ok? Entonces, si cumple que sea la forma, podemos aplicar lo que nos dice el teorema. Entonces, les recuerdo, es el polinomio entre el binomio. Siempre va a ser esta forma, ¿ok? Entonces, ¿cuál será el residuo de esta división? 3x cúbica menos 2x cuadrada menos 18x menos 1 sobre x más 2. ¿Cuál es el residuo de esa división? ¿Ok? Bueno, entonces lo que nos dice el teorema, por teorema del residuo, lo que tengo que hacer para calcular ese residuo, entonces le ponemos r de residuo es igual a, entonces esta es mi función, bueno, sí, esta es mi función inicial, ¿okay? Entonces en lugar de poner x, sustituyo por este valor, pero le cambio el signo, ¿okay? Sería 3 por menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2 al cuadrado, menos 18 por menos 2, menos 1. El 1 ya no tiene x, ¿no? Entonces, si hago las operaciones, me estaría dando el siguiente resultado. Entonces, voy a darles el resultado paso a paso. En este caso tengo menos 2 al cubo, que me da menos 8 por 3, menos 24. ¿Ah? En el siguiente sería menos 8. Para el siguiente término sería menos por menos más 36, menos 1. Por lo que el residuo, este R es de residuo, les repito, sería, la solución de estas operaciones sería 3. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido este polinomio entre este binomio, el residuo es 3. ¿Okay? Entonces, esto nada más es paso a paso, después les voy a decir cómo vamos a utilizar este resultado y qué significa. Bien, chicos, ahora tenemos el siguiente ejercicio, bueno, ejemplo, donde nos dicen calcular el residuo de la división p de polinomio 2x cuadrada más 3x menos 2 entre el binomio q x menos 2. ¿Okay? Entonces, podemos decir, por teorema del residuo, siempre tienen que justificar bajo qué condiciones están trabajando. Aquí estamos trabajando con el teorema del residuo. ¿Qué tenemos que hacer? En el polinomio sustituir este valor numérico, cambiándole el signo. Entonces, esto que es igual. Residuo es igual a 2, en lugar de x, voy a poner este número cambiado de signo. Es más, lo voy a poner con énfasis. Más 2, porque le cambié el signo al cuadrado. Más 3, estoy anotando esta función, chicos. En lugar de x escribo más 2, menos 2. ¿Okay? Y hago las operaciones. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, por 2, 8, 3 por 2 es 6 y menos 2. ¿Okay? 8 más 6 son 14, menos 2 es 12. Entonces el residuo de dividir este polinomio entre este binomio va a ser 12. ¿Okay? Entonces no tiene más complejidad esta aplicación del teorema del residuo más que sustituir el valor que tengan ustedes aquí, cambian el signo y lo ponen aquí. Eso es todo. Y bueno, ustedes ya han tenido práctica durante todos estos bloques de sustituir algún valor en una función. No hay mayor complejidad. Bien, chicos, como siguiente tema nos toca revisar el teorema del factor, que no tiene mayor complejidad que el del residuo, solo hay una sustitución un poquito más elaborada, pero no compleja. Y bueno, ¿qué es el teorema de factor? También es una fórmula, lo voy a poner entre comillas, porque
que más que fórmula es un modelo matemático para determinar si un término es factor de un polinomio determinado. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Lo escribo a continuación. Bueno, chicos, entonces de lo que se trata este teorema de factor es que para saber si un binomio de la forma, y ahora chequen, ojo, ya es diferente esta forma, ahora el binomio está cambiando. La x ahora sí tiene un coeficiente que es b. ¿Okay? Ahora, queremos saber si este binomio de esta forma es factor del polinomio p. Ya saben qué forma general tiene p, no lo voy a escribir aquí todavía, lo voy a desarrollar acá abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente sustituir este valor menos lo que vale este número, entre lo que vale este número, lo sustituimos en el polinomio. Y si el resultado me da 0, entonces sí es un factor. Si me da cualquier otro resultado de los números reales, podemos decir que ese binomio, este binomio no es factor. Entonces solo hay de dos. ¿Okay? Se los voy a anotar aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos el polinomio p de x entre el binomio q de x, y ustedes ya saben qué forma general tiene p de x, que es ax a la n más bx a la n menos 1 más cx a la n menos 2 más, puedo incluir otra letra, dx a la n menos 3 más, etcétera, hasta llegar a z, que es solo un número, el polinomio que quieran. Entre ese binomio, bueno, un binomio de esta forma, b de x más a. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en este caso, lo que tenemos que hacer es evaluar en el polinomio. Entonces, al polinomio lo evalúo en menos a sobre b. ¿Okay? Y de esto hay dos resultados. Si les da 0, entonces sí es factor. ¿Okay? Pero si les da cualquier número real, ¿okay?, diferente, bueno, es decir, menos el 0, entonces no es factor. Les repito, si les da 0, sí es. Si les da cualquier real que no sea el 0, entonces no es factor. Vamos con el ejemplo para que vean que no es tan difícil. Bien, chicos, entonces tenemos el siguiente ejemplo donde nos dice determinar qué binomio es factor de este polinomio. ¿Okay? ¿De qué se trata? Bueno, nos dan las opciones. ¿Okay? ¿Cuál de estos binomios es factor de este? ¿Qué es lo que nos decía el teorema del factor? Que lo que tienes que hacer es evaluar al polinomio en menos a sobre b. ¿Okay? Bueno, les repito que el binomio que tenemos que trabajar tiene esta forma, bx más a. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar para el primero. Para el inciso a vamos a probar. Probamos para el inciso a. ¿Okay? Pero antes de probar tenemos que saber quién es a y quién es b. Entonces, en este caso, a sería, bueno, voy a evaluar el polinomio en menos, ¿quién es a? En este caso es 2 y b es, recuerden, ahí está el 1. No lo podemos poner aquí en todos, pero b vale 1 en cada uno de los binomios. Entonces esto sería p, el polinomio evaluado en menos 2 sobre 1, que esto sería prácticamente igual a evaluar el polinomio en menos 2. ¿Okay? Entonces no lo vamos a tratar así, lo vamos a tratar así. El polinomio evaluado en menos 2. Y esto será igual aquí. Entonces, en lugar de x, chicos, voy a escribir paréntesis y voy a poner el menos 2. Menos 2 al cubo más 3, menos 2 al cuadrado más 3, menos 2 más 1. Y vuelvo a escribir lo mismo y evalúo. 2 al cubo es 8, menos por menos es menos. 2 al cuadrado es 4, negativo al cuadrado es positivo, 4 por 3, 12. Más por menos es menos, 3 por 2 es 6, más 1. Hago estas cuentas y cuánto me daría. Entonces tengo lo siguiente, menos 8 más 12, menos 6 más 1. Dice que esto es menos 1. Entonces, ¿qué podemos concluir? Como no me dio 0, me dio cualquier otro número, entonces no es factor. ¿Okay? Entonces, este está descartado. Este no va a ser factor. ¿Okay? Y así le vamos a hacer con los siguientes incisos, chicos, no tiene más chiste. Este no es. Para el siguiente que tengo que hacer voy a borrar y ahorita se los muestro.
Bien, chicos, entonces tenemos lo mismo. Ahora vamos a probar para el inciso B. Y nos quedaría lo siguiente. Recuerden que de lo que se trata es evaluar en el polinomio menos b sobre a. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Polinomio evaluado en menos. ¿Quién es b aquí? Ahora sería menos 1 sobre a, que es 1. Aquí está el 1. ¿Okay? A, b. Digo, perdón. B, a. ¿Okay? Entonces lo que sigue. No, aquí hay un error. Aquí hay un error. Esta es la forma. Aquí sería menos a sobre b. ¿Okay? Entonces a es este número, que es menos 1, el menos de la fórmula, y b, que es 1. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué es igual? Evaluar el polinomio en menos por menos es más 1 sobre 1. Que esto sería simplemente evaluar el polinomio en 1 sobre 1, pues en 1. Entonces, el polinomio lo evalúo en 1, y esto es igual a poner otra vez este polinomio, pero en lugar de las x voy a poner 1. 1 al cubo más 3 veces 1 al cuadrado más 3 veces 1 más 1. El polinomio evaluado en 1, esto es 1 al cubo es 1, 1 por 1 por 1, más 1 al cuadrado es 1, por 3, 3, más 3 por 1 es 3, más 1. Y esto es 6, 7 y 8. Entonces, como es diferente de 0, no es factor. ¿Okay? Entonces podemos decir que el inciso B tampoco es factor. Lo que nos toca hacer es evaluar el inciso C y el inciso D. Bueno, chicos, entonces vamos a seguir con el inciso C. Entonces, les repito, creo que no hay molestia en repetir lo que ya estaba escrito, que para verificar si es un factor, tengo que evaluar el polinomio en menos a sobre b. ¿Okay? Que para este inciso sería el polinomio evaluado en menos, quien es a es 1, b es 1. Entonces esto sería el polinomio evaluado en 1 entre 1 es 1, perdón, aquí no es igual. El polinomio evaluado en menos 1. ¿Okay? Entonces, evalúo el polinomio en menos 1, y esto sería escribir otra vez todo el polinomio, pero ahora con menos 1 en lugar de las x. Menos 1 al cubo, más 3 veces menos 1 al cuadrado, más 3 veces menos 1, más 1. ¿Okay? Vamos haciendo las operaciones. Eso sería 1 al cubo es 1, menos por menos es menos, menos 1. 1 al cuadrado, bueno, menos 1 al cuadrado es positivo, es 1 por 3 es 3. En este caso sería más por menos es menos 3. Y este sería más 1. ¿Ven? Si se dan cuenta, más 3 menos 3 se hace 0, más 1 menos 1 se hace 0. Entonces el resultado de esto es 0. Entonces nos dice que este binomio Q, en este caso sí es factor del polinomio. ¿Okay? Ahora, como ejercicio, les voy a dejar que ustedes comprueben si este inciso D también es factor. ¿Okay? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir trabajando en clase con algunos otros problemas de teorema del residuo, teorema del factor, y posteriormente vamos a empezar con la función racional, ¿okay? Que es el tema que toca en este bloque. Vale, chicos.